A ver, este proyecto está utilizando dos placas que se las puede configurar en el Arduino IDEA. El Arduino IDEA es un software que sirve para escribir códigos de programación. Entonces, el primero es un Arduino Nano, sí, y el otro es un Nano ESP8266. ¿Ya? ¿Para qué me sirve cada uno de estos? A ver, ¿por qué no se utiliza uno solo? O sea, o solo una placa y es necesario las dos. Vamos a ver por qué. El Arduino Nano es el que está de aquí de color azulito. Está de aquí. Y necesitamos nosotros para este proyecto dos puertos analógicos, ¿ya? Entonces, justamente el Arduino Nano tiene las siguientes partes. Si se puede observar aquí, tenemos nosotros lo que es el A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, hasta el A7. Es decir, tenemos otros 8 pines que son analógicos, ¿ya? 8 pines que son analógicos, es decir, que yo puedo meterle al Arduino 8 señales que sean analógicas, ¿ya? Y acá nosotros tenemos desde el D2 hasta el D12 y acá el D13. ¿Qué son estos de aquí? Son puertos digitales, es decir, que nosotros podemos poner eh, 12, lo que son 12 señales digitales. Entonces, ¿qué son estos analógicos digitales? Nosotros tenemos dos tipos de señales, ¿no? Lo que son las señales analógicas y lo que son las señales digitales. Aquí nosotros vemos una señal analógica, son señales que son las más comunes que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, ¿ya? Entonces, estas señales son, por ejemplo, temperatura, lo que es el sonido, cuando a veces nosotros grabamos la voz, sabe salir esta señal que es así, ¿no? Esas son señales analógicas, que son una señal digital, en cambio las señales digitales es una señal de 1 y 0, es una señal cuadrada. 1 significa 5 voltios, 0, 0 voltios, o a veces 1 es 3 voltios, pero es o 1 o 0. Pues se llama bit de 2 digital, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos, desde aquí en estos pines, poner lo que son señales analógicas, o sea, este tipo de aquí, estas señales que son así, podemos ingresarle en los del A0 al A7 y acá lo que son señales digitales, ¿ya? Que serían estos de acá, que es o 1 o 0, o 1 o 0, ¿ya? Ahora, otros pines también que se va a utilizar aquí son estos pines de aquí. Todo placa lleva por default estos de aquí. ¿Qué son este? Aquí podemos ver que dice TX y RX. ¿Qué es TX? Transmisión. O sea, me sirve para yo transmitir datos. ¿Qué es RX? En cambio, el RX es un pin de recepción. Me sirve para recibir datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? La idea de esto es que nosotros metamos al Arduino dos señales, ¿ya? Por esa razón vamos a utilizar dos pines. Este pin de aquí, el 0 y el 1. Entonces, en el un pin analógico vamos a meter una señal de voltaje, mientras que en el otro pin analógico vamos a meter una señal de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Arduino? Está programado para que estas dos señales de voltaje y de corriente, con estos valores que van a ingresar aquí, se puede, bueno, gracias a una librería, vamos nosotros a obtener valores de factor de potencia, lo que es la energía consumida, que se mide en kilowatts hora, ¿sí? También la potencia, la energía y bueno, estos valores de aquí que nos van a ayudar a que subamos esos datos a la nube, ¿ya? Entonces, cabe recalcar que los valores que vamos a meter, voltaje, corriente, nosotros los encontramos en la forma AC, ¿ya? En la forma AC. ¿Qué es AC? Es corriente alterna, ¿sí? Entonces, ¿qué es la corriente corta? Bueno, debemos saber que existen dos tipos de corrientes, ¿no? La AC y la DC. ¿Cuál es la AC? Es la que encontramos nosotros en los medidores de luz. Justamente por eso vamos nosotros a trabajar con los pines analógicos, porque los medidores de luz me dan ese tipo de onda, ¿no? Lo que es corriente alterna. No la DC. La DC, en cambio, es lo que nosotros encontramos en los cargadores de celular, cargadores de laptop, que es una corriente continua. ¿Sí? No.
no vamos a utilizar este de aquí. Justamente como vamos a conectar nuestro dispositivo al medidor, los medidores nos dan corriente alterna. Entonces esa corriente, esa señal analógica, vamos a meterle en el Arduino, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué hacemos con esta señal ya que le ingresamos nosotros aquí a, a estos pines, la corriente y el voltaje? Pues estos datos los va a procesar el Arduino y lo que va a hacer, bueno, en la programación es sacar lo que es el factor de potencia, la energía, el voltaje como tal y la corriente. ¿Qué hace con esos valores? A ver, vamos acá. Mencionábamos que teníamos un pin de transmisión, o sea, este pin. Estos datos que están, bueno, aquí adentro del Arduino, los va a sacar por el pin de transmisión. Los va a transmitir esos datos. ¿A dónde la transmite? Entonces, aquí entra la otra placa, ¿ya? Pues la otra placa también tiene asimismo lo que son pines digitales, como aquí se ve de 0, de 1, de 4, hasta aquí de 4, de 5, de 6, hasta el de 8. Pues tiene 9 pines, como se ve, ¿no? 9 pines digitales. Y acá abajo tiene un pin analógico, ¿ya? Entonces aquí esto ya responde por qué utilizamos dos placas diferentes, porque aquí nosotros necesitamos un pin analógico para el voltaje y un pin analógico para la corriente. ¿Por qué no solo utilicé esto de aquí? Si hubiésemos, por ejemplo, necesitado solo el voltaje, utilizaba solo una placa, que sería esta de acá, porque aquí tiene un pin analógico. El problema es que necesitamos dos pines analógicos, por lo pronto, ¿no? Entonces, si esta placa no me sirve, ¿sí? No me serviría para meterle dos pines analógicos, ¿no es cierto? Dos señales analógicas. Por eso se utilizó el Arduino, que tiene 8 pines analógicos, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, puedo meterle 8 señales analógicas al Arduino y él las puede procesar tranquilamente, ¿ya? Vamos acá. Acá nosotros tenemos el de recepción, este RX, ¿sí? RX. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo transmite todos esos datos y los va a mandar acá a la pin de recepción. O sea, recepción es recibe datos. Entonces, ¿qué está mandando aquí? Valores de voltaje, valor de corriente, le envía acá el valor de potencia, el factor de potencia también, le envía también la energía consumida, podemos también poner temperatura, bueno, todo lo que queramos le va mandando por este cable, ¿no? Que está desde la transmisión hasta lo que es la recepción. Entonces, ¿cómo está programado este dispositivo de aquí, esta plaquita? Está programada para que yo reciba esos datos y me conecto a la base de datos, que en este caso utilizamos Firebase. Yo me conecto y ahí los voy almacenando. Eso hace esta placa. Entonces, aquí está la antenita de Wi-Fi. Entonces, lo que hace es conectarse a la nube y ahí ir almacenando estos datos que le están llegando, que sería estos de aquí, ¿sí? Eso sería prácticamente el funcionamiento de esto, pero ahora vamos a ver que nosotros tenemos ciertos problemas, por decirlo así, y vamos a ver cómo los solucionamos, ¿ya? A ver, eh, queda, el diagrama queda así, ¿no? Queda así. Vamos a ver cada una de estas partes y cómo se fue solucionando los problemas, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, bueno, aquí dice, es la entrada de voltaje, aquí la entrada de corriente. Se va a preguntar, ¿qué son estas resistencias? Aquí hay capacitores, ¿para qué es? Y todo eso. Por aquí nosotros teníamos el voltaje, estamos utilizando aquí el puerto A0, que es el que está moradito. Y este que está de color celeste está en el A1, puerto analógico 1. Entonces ahí están las dos señales, ¿ya? Acá nosotros estamos utilizando el A5 y el A6 para aquí conectarle la señal de eh, la, ¿cómo está? Del display, ¿sí? Entonces el display estamos nosotros conectando a lo que es el puerto analógico, ¿ya? Y aquí nosotros de color violeta tenemos el de transmisión y aquí está recibiendo, ¿sí? Entonces, lo único que hacen esta placa de acá es recibir los datos, conectarse al internet y anclarle en la base de datos todos los datos que está recibiendo, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, quien hace todo el trabajo es el Arduino Nano, aquí.
Ahora, vamos a analizar esta parte de aquí, porque uno va a decir, ¿y esto para qué es? Todo lo que son las resistencias, el capacitor. A ver, resulta, resulta que nosotros, el voltaje que va a ingresar del medidor son 110 voltios, ¿ya? Todos sabemos que los medidores nos dan 110 voltios, ¿no es cierto? El problema es eso, que los 110 voltios, si yo le meto directo, le quemo al Arduino, explota, ¿sí, no? Son 110 voltios. Pero la corriente a veces hay un consumo de 27 amperios, ¿ya? Entonces es bastante y si le metemos ese valor aquí en el puerto analógico, le matamos al Arduino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál fue la solución que se utilizó para este caso? Pues vamos a ver a continuación. A ver, primero, bueno, aquí voy a tratar de dibujar qué es lo que prácticamente se hizo, ¿sí? ¿Qué es lo que prácticamente se hizo para dar solución a esto, ¿ya? Porque en realidad es un problema eso de cómo metemos siempre. Entonces, para la parte de la corriente, hay un sensor, que es un sensor de corriente, lo que hace es, a ver, nosotros tenemos en el medidor dos cables, ¿no? El uno es el famoso fase y el otro es el neutro, ¿ya? Ahí está, la fase y lo que es el neutro, ¿ya? Siempre de todo medidor sale fase y neutro, ¿ya? Entonces, este sensor lo que hace es un sensor que tiene un elemento magnético, como nosotros sabemos, la corriente va en este sentido alrededor del cable, ¿no es cierto? ¿Ya? La corriente sí viaja en los cables, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este, qué es lo que hace este sensor? Lo que hace, nosotros lo vamos a conectar en un cable, ¿sí? Vamos a conectar, es una abrazadera, ¿sí? Ese sensor. Entonces nosotros le conectamos a un cable, le abrazamos al cable y esto tiene aquí un imán, que como les decía es un campo magnético. El, lo que hace este sensor es tomar ese valor de la corriente que está pasando a través de ese imán y lo va a enviar por un cablecito, ¿sí? Esa corriente, ¿sí? Pero todo esto es inductivo, ¿ya? ¿Qué significa inductivo? A través del imán, a través del campo magnético, ¿ya? Entonces, así nosotros mandamos por este cable lo que es corriente, acordarás, corriente. Obviamente recuerde, la corriente es AC y el voltaje también, ¿ya? Listo. ¿Cómo hacemos ahora la parte del voltaje? Entonces, del voltaje nosotros debemos tomar ahí sí la fase y el neutro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros es utilizar un transformador. Los transformadores, estos de aquí, nosotros tenemos algunos tipos de transformadores, ¿no? Bueno, por lo general los transformadores que nosotros más utilizamos son de nuestro celular. Esos transforman de 110 voltios y le bajan a 5 voltios, ¿ya? Entonces, hay algunos tipos de transformadores. Para su proyecto se ha utilizado un transformador de 110 voltios. Entonces, los transformadores lo que hacen es disminuir el voltaje. ¿Sí? Es el mismo voltaje, pero en versión miniatura, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, lo que hace el transformador es que esos 110 voltios los transforma. En este caso, le utilizamos uno de 9 voltios a 9 voltios. Pero es el mismo voltaje. Ojo, es la misma forma, todo, pero en versión miniatura. Entonces, de pocas palabras, para que usted entienda, eh, el voltaje es AC. Entra aquí el voltaje, pero así mirará, 110 voltios grande, y lo que hace el transformador es, el mismo voltaje le hace más pequeño, ¿ya? O sea, aquí sale así más chiquitito, pero es el mismo voltaje, la misma forma, pero en más pequeño. Entonces, recuerde, la corriente también sale así, ¿no? Sale eh, en forma AC, ¿sí? En forma analógica, y el voltaje también. Entonces, necesitamos todos esos dos dispositivos. El primero es el sensor de corriente y el segundo es un transformador. Entonces, ¿qué hacemos ahora con eso? Vamos ahora sí a ver. Aquí está. Entonces, lo que les decía, lo que hace el sensor
lo que hace el sensor de corriente, eso es para la corriente, ¿ya? Lo que hace el sensor de corriente es que esta corriente, se puede decir grandota, la hace más pequeña, ¿ya? Son transformadores. ¿Vale? Entonces, esta corriente no le vamos a meter directo al Arduino, nuevamente se quema. Entonces, tiene que pasar por una etapa reductora, ¿sí? Una etapa reductora. ¿Cómo reduzco yo esos valores o cómo le acomodo a la señal? Por eso están estas resistencias, ¿sí? Entonces, qué es lo que ocurre? Como usted sabe, todo lo que son señales, verán, cuando esta corriente pasa por esta resistencia, ya hay voltaje. ¿Cómo? Voltaje es corriente por resistencia y por R. ¿Sí? Ley de Ohm. ¿Ya? Entonces aquí necesitamos una resistencia, automáticamente esa corriente se transforma en voltaje. Recuerde, el Arduino solo recepta voltajes, no acepta nada más. ¿Ya? Entonces, esta corriente que está pasando le estamos transformando a voltaje, pero igual el Arduino le va a interpretar como corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros aquí haciendo? Es que esta corriente que pasa por aquí tiene valores positivos y negativos. Positivo y negativo. ¿Ya? Pero el Arduino no entiende valores negativos. Entonces, ¿qué hay que hacer? A esta señal hay que subirle. ¿Cómo le subimos? La misma señal, pero más arriba en el cuadrante positivo. ¿Ya? ¿Cómo se sube? Con este capacitor. El capacitor es el que me permite a mí las señales subirle y que se haga siempre positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la señal, recuerde, eso me olvidé de mencionar, los Arduinos soportan máximo hasta 5 voltios reciben en cada pin. Si mandamos 7, 8 voltios, 9 voltios, le quemamos a los pines. Entonces, necesitamos que eso se transforme en 5 voltios o menos. Pues, ¿cómo nosotros bajamos ese voltaje que nosotros tenemos aquí con estas resistencias? ¿Sí? Tenemos aquí 470K, esa también es 470K. Entonces, este voltaje que está aquí, ahí vamos entonces a entender esto. Aquí pasaba una corriente. Esa corriente, recuerde que la corriente que viene así es una señal analógica. Esta corriente, ¿no es cierto? Entra a la resistencia, ¿sí? Ahora se transforma en voltaje. Y este voltaje, gracias a este capacitor, ese voltaje ahora es positivo. Pero este voltaje es más que 5, mayor a 5 voltios. ¿Cómo le bajo yo este voltaje? Con este divisor de voltaje de aquí. ¿Ya? Todo este voltaje que está aquí ya no son 9 voltios, 8 voltios, sino se reduce a 5 voltios. Entonces, menor o igual a 5 voltios. Aquí está la zona de 0 a 5 voltios. Y la señal que va a entrar al Arduino sería esta de aquí. Tranquilamente esto está dentro de ese rango y entra al Arduino. ¿Ya? Algo similar vamos a hacer nosotros con lo que es el voltaje, ¿no? Entonces recuerde, ¿se acuerda que decíamos nosotros vamos a utilizar un transformador? Entonces este transformador hace lo mismo. Lo bueno y la ventaja de este transformador es que ya me da voltaje, ¿sí? Ya no es como el anterior, la corriente le transforma a voltaje. Pues por esa razón es que nosotros lo que llega aquí ya es fijo, ya es voltaje, ¿sí? Ya llega voltaje. Nuevamente misma situación, hay positivo y negativo. ¿Cómo le hago a eso que sea siempre positivo? Con el capacitor le sube a la señal y se hace positivo. Ahora, el voltaje. Resulta que recuerda que decíamos que utilizamos un transformador a 9 voltios. 9 voltios si le meto directo al Arduino, le quemamos. Necesitamos que sea hasta 5 voltios. ¿Cómo le reduzco? Con resistencias, correcto. Con un divisor de voltaje. Y aquí nuestras resistencias, el voltaje está dentro de un rango. ¿Cuál es el rango? De 0 a 5. De 0 a 5 tenemos aquí nuestro voltaje. Entonces, estas dos señales de voltaje van a ingresar al Arduino. Y el Arduino con la programación ya se encarga él solito de hacer el resto del trabajo, de calcular el factor de potencia, la energía consumida, de pasar esos datos al, al SP8266. Entonces, vamos a ver nuevamente ya con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que nosotros vimos es un diagrama electrónico, pero vamos a verlo un poquito más físico. ¿Cómo es esto de aquí? Aquí entraba el voltaje grandote, ¿se acuerda?
Con este capacitor le subimos al voltaje, ya es solo positivo, pero es mayor a 5 voltios. Entonces, antes de entrar, verá que aquí está entrando ¿cómo es? Aquí está entrando los 5 voltios, aquí en este cable morado, 5 voltios. Entonces, antes de entrar a los 5 voltios, ¿qué es lo que hace? Tenía que reducir ese voltaje de 9 voltios a 5 voltios y que esté dentro del rango. ¿Quién hace eso? Estas dos resistencias de aquí. Esas dos resistencias, ¿para qué sirven entonces estas dos resistencias de aquí y las de aquí? Para reducir de tamaño a la señal y que sea de 5 voltios. Entonces, ya que le reduce, ahí sí, ingresa por este cable al puerto y no se quema el Arduino. Lo mismo pasa con la corriente. El sensor de corriente lo que hace es tomar la corriente por medio de inducción y le envía. Pues, ¿qué es lo que ocurría? Era corriente. Por eso aquí, si ven que les falta esta de aquí, esta resistencia, es porque no necesitamos esa resistencia, porque es corriente. Hay que transformar a voltaje. Aquí ya era voltaje, nos quedamos con el voltaje. ¿Sí? Es la diferencia entre los dos circuitos. Pero son similares, ¿sí? Entonces, ya tenemos nosotros el voltaje. ¿Cómo le subo el voltaje para que sea positivo? Con el capacitor. Es una señal muy grande. ¿Cómo le reduzco de 0 a 5 voltios? Con estas dos resistencias. Estas dos resistencias lo que hacen es divisor de voltaje, ¿no? Entonces, estas dos, ya que está entre 0 y 5 voltios, ya puedo por este cable mandar esa señal de corriente de 0 a 5 voltios. Entonces, en pocas palabras, hablando así un poco criollamente, eh, aquí en estos dos puertos no entra la señal tal cual es, ¿no es cierto? Porque como les decía, la señal de voltaje es una señal gigantesca de 110 voltios. La señal de corriente es una señal igual de 20, 25 amperios. Estas dos señales le quemarían al Arduino. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es hacer una réplica exacta, pero en miniatura. ¿Sí? Es igualito, son semejantes estas dos señales. Es la misma señal, pero en miniatura de voltaje, en miniatura de corriente. Eso simplemente estamos ingresándole al Arduino. ¿Ya? Luego el Arduino ya hace todo el trabajo, ya está en la programación, en los códigos, que va a enviar por este azulito, perdón, este moradito, por este cable, envía lo que es voltaje, lo que es corriente, lo que es el factor de potencia, la potencia y la corriente, como es la energía consumida. ¿Sí? Eso, en cambio, este dispositivo de aquí, esta placa, se conecta al internet y le envía a la base de datos. Eso es lo que hace prácticamente todo y cómo funciona todo el circuito. Claro que aquí podemos agregarle cositas extras, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros pusimos un display para poder ver los valores de corriente, los valores de voltaje, todo eso, lo que está acá dentro mismo del Arduino. ¿Sí? Para eso se puso esto de aquí, para que cuando alguien vea el tablero donde va a estar conectado eso, pueda verlo en tiempo real, ¿no? Cómo están los datos, ¿ya? Adicional a esto, como ustedes pueden ver, aquí, se puede agregar, quedan pines vacíos aquí. Se puede agregar más cosas, por ejemplo, un sensor de corriente. Claro que en la programación hay que cambiarle las líneas de código, pero sigue siendo el mismo funcionamiento. Se pone un sensor de corriente perdón, un sensor de temperatura para ver en qué temperatura está, si se está sobrecalentando, para saber, bueno, todo eso también por ahí podemos ponerle un sensor de GPS para saber geolocalización, ¿cierto? Para saber en dónde está, eh, en qué parte está instalado este dispositivo, ¿sí? Ustedes saben que con el GPS tenemos la latitud, tenemos la longitud y con eso tenemos la calle exacta y el lugar exacto donde está ubicado este sensor conectado, ¿sí? Bueno, quedan todavía aquí algunos pines también, si se desea, se puede poner LEDs aquí en estos pines digitales, qué sé yo, un verde, un rojo, un amarillo, para que sean indicadores, ¿no? Que si se sobrepasa, qué sé yo, los 5 kilowatts al día, un ejemplo se me ocurre, se encienda un rojo, ya que es una alerta. Bueno, se puede poner aquí. Igual aquí nosotros tenemos algunos pines que se les puede utilizar para lo que se desee, ¿ya? Pero básicamente esto está
creo que es un producto mínimo viable, ¿sí? Que con esto ya se puede ya trabajar. Eso creo que sería todo. Y si tienen alguna duda, me la hacen.